Hola, buenas tardes. No sé si por este medio puedo enviarles mi historia. Aunque trato de encontrar una respuesta lógica, no he podido. Tengo 29 años y por razones de seguridad o miedo omitiré mi nombre. Tengo casi 3 años de casada con un hombre increíble. Mi esposo es una gran persona y llevamos un matrimonio bastante bonito. Nos respetamos y hemos formado una familia muy linda. Somos de Monterrey. Yo soy una doctora y él ingeniero. Por nuestros trabajos siempre llegamos cansados a casa y acostumbramos cocinar juntos para ponernos al día y platicar un poco antes de dormir. Todo empezó en el 2021. Mi mejor amigo nos visitó en nuestra casa. Teníamos un año de casados. Mientras yo platicaba con él en la cocina, mi esposo estaba lavando su camioneta, cuando veo que mi mejor amigo se queda viendo espantado hacia la ventana de la cocina, por la que claramente se podía ver a mi esposo. A lo que me dice: Oye, ¿con quién está tu esposo? Mira, está ahí, detrás de él. Yo no quería mirar porque yo ya había visto eso detrás de mi esposo en anteriores ocasiones. Decidí como si no hubiera escuchado y mi amigo me dijo rápidamente: Olvídalo. Creo que ya es tarde y estoy viendo visiones. Mejor me voy. Yo no quise preguntar ni decir nada respecto a eso, pero mi amigo, antes de despedirse, me mostró su brazo y me dijo: Aún siento escalofríos. Mira mi piel de gallina. Solo me reí y se fue. No le quise comentar nada a mi esposo de lo que mi amigo había visto, ni de que yo veía algo pegado a él desde hace tiempo. En otra ocasión yo estaba en la sala y hacia el porche de la casa hay un pequeño jardín. Mi esposo lo estaba arreglando un poco. Quité mi vista de la televisión y rápidamente vi que alguien estaba junto a él. Ahora lo vi claramente. Eso que vi era la forma de un hombre un poco más bajo que mi esposo. Mi esposo mide unos 80 metros. El aspecto de eso era bastante macabro. Piel pálida grisácea, con una mueca de dolor, pero a la vez como si estuviera burlando de mí o de mi esposo. Su ropa se veía antigua, desgastada, y sus ojos solo son cuencas negras grises. No alcancé a ver más datos de cómo describirle físicamente, pero vi cómo rodeó a mi esposo, mientras a mí me veía con una risa como burlona. Todo pasó muy rápido. Mi esposo volteó hacia mí y me habló. Amor, ¿qué tienes? Cuando reaccioné, él ya estaba junto a mí y me abrazaba porque dice que yo estaba apuntando a la ventana del jardín con lágrimas en los ojos y que estaba bastante asustada. Esa noche nos fuimos a dormir temprano. Me acosté y mi esposo estaba raro. Me hablaba, pero yo lo notaba un poco distante. Tenía tanto sueño y miedo que me quedé dormida y mi esposo a mi lado. En la madrugada nos despertaron unos golpes, como si quisieran entrar a la casa. Yo iba a hablar a la policía y mi esposo se asomó por la ventana de la recámara que daba hacia la calle. No vio nada. De repente los golpes cesaron, pero nos quedamos despiertos. Cuando casi nos dormíamos de nuevo, escuchamos que alguien se rió afuera de nuestra recámara. Mi esposo, harto de eso, abrió la puerta y salió buscando algo o a alguien. Yo tenía miedo de quedarme sola. Cuando me quise salir del cuarto vi que mi esposo venía y me dijo: Acuéstate. Escuche lo que escuches. No digas nada. Ya casi amanece. Nos volvimos a quedar dormidos, pero de repente me desperté. Me volteé para abrazarlo. Y cuando me giró, veo a eso a un lado de mi esposo, de pie junto a él. Se le quedaba viendo como si quisiera comérselo. Yo me moría de miedo y ahí fue cuando mi esposo abrió los ojos y me dijo: Aquí está. Por fin lo encontré. Pero esa no era la voz de mi esposo. Era una voz macabra y rasposo que salía de esa cosa que acechaba a mi marido. Rápido me levanté gritando y mi esposo también se levantó. Al día siguiente platicamos lo que había pasado y notamos que mi esposo tenía el cuello con marcas de dedos. Él no recuerda nada, pero ya van varias noches que yo veo esa cosa parada al lado de la cama de mi esposo. Allí está, viéndolo, sin moverse, y de pronto desaparece.
Veo cómo lo he perseguido mientras él va a la cocina o está en el patio. Le comenté a mi suegra y a mi mamá. Mi esposo ya lo sabe, pero creo que lo ignora para que a mí no me dé miedo. Mi suegra me comentó que pusiera pirul y romero en nuestra recámara, para así ahuyentar a los malos espíritus, pero eso cada vez aparece más frecuente. Es como si nada funcionara. Mi esposo cada vez está más delgado, ojeroso y débil. Hay días en los que no me habla, es como si fuera otro. Tengo miedo. No sé si a alguien ya le ha sucedido esto. Espero que alguien pueda ayudarnos. No quiero que nada malo le pase a mi esposo. Gracias por leerme. Hola, soy yo, nuevamente la doctora de Monterrey. Hace algunos meses les envié mi historia y me da miedo de que llegue la noche. Ahora todo empeoró. Mi esposo empezó a recuperar peso, pero sigue algo distante. Es más, hasta llegué a pensar que mi esposo tenía alguien más, pero todo ha dado un giro inesperado. Recordarás que hace unos meses mencioné que el hombre o ente que estaba pegado a mi esposo ahora lo sigue también a su trabajo. Lo he visto en la camioneta de mi esposo. Es más, en una ocasión fuimos a una fiesta y al regresar de la casa, mi esposo me dijo que se iría a bañar, ya que olía a cigarro de la gente que estaba fumando. Yo quise alcanzarlo en la regadera, pero lo que vi en la puerta del baño me dejó helada. Esa cosa que estaba pegada a mi esposo estaba dándome la espalda, y el sonido de sus uñas raspando la puerta como si quisiera entrar no me dejaba moverme, hasta que eso se giró a verme, pero ahora tiene el aspecto de mujer. Buscamos ayuda de la iglesia, pero el padre solo se rió de mí y me dijo que si tan católica era, no tenía nada que creer en esos seres demoníacos o incluso en ángeles, algo que me pareció extraño. El padre tenía prisa porque yo me fuera, así que salí desesperada de la iglesia. Antes que nada, les quiero contar que compramos otra casa. La verdad, fue una oferta que no pudimos desaprovechar y decidimos mudarnos a la nueva casa, ya que está más cerca de mis padres y está en una zona bastante buena. En esta casa hay 2 plantas. La segunda planta la tenemos en remodelación. Un día mi esposo despertó y de la nada me dijo que tenía demasiado miedo, que fuéramos a misa. Era domingo. Fuimos y pasamos a almorzar y nos regresamos a la casa. Mi esposo parecía más tranquilo y quiso ir a la segunda planta a revisar las cosas de la construcción. Cuando empecé a escuchar las tablas de la madera como si las arrastraran, pensé que era mi esposo. No les miento, eran apenas las 2 o las 3 de la tarde cuando escuché un grito de mi esposo. Subí rápido, pensando que había tenido un accidente o algo así. Cuando subí corriendo las escaleras, mi esposo me dijo: ya lo vi, me sigue a mí, pero también te quiere a ti. Eso me dejó helada. Dice mi esposo que él estaba acomodando unas tablas, cuando escuchó como un crujir de la siembra de la construcción y vio ese ente parado a un lado de él. Y al voltear al techo, me vio a mí, colgando de una cuerda atada a una viga de madera. Por eso fue que gritó: esto nos está consumiendo. Ya buscamos ayuda, pero incluso en la nueva casa notamos que se ha ensombrecido, como si algo habitara en ella además de nosotros. Ojalá que esto acabe pronto y de buena manera. Hola comunidad, buenas tardes. No te había podido mandar el desenlace de la historia que les relaté. Espero que esta ya sea la parte final y jamás nos vuelva a suceder nada como lo que nos ha pasado. Actualmente, mi esposo y yo estamos más tranquilos, pero descubrimos que efectivamente mi esposo lo trabajaron con un muerto. Palabras de una persona que nos ayudó mucho y que radica también aquí en Monterrey. Visité al párroco que me recomendaron, igual que en la primera parte de mi historia. Me ayudó bastante y por seguridad de él no diré su nombre. Él me canalizó con la persona de quien voy a hablar. Llegué a la iglesia, platicamos con el padre, nos reconfortó, pero nos dijo que ese tipo de cosas existen, pero que desafortunadamente no es un exorcismo y la iglesia no permite ayudarnos, pero que en una ocasión alguien le habló de la persona que nos recomendaría y resulta que ayuda a las personas que no puede ayudar él. Llegamos con este señor y lo primero que nos dijo fue que mi esposo tenía algo muy malo,
que por eso su pérdida de peso, su pérdida de concentración. Mi esposo todos los días llega cansado, incluso en una ocasión casi chocaba contra una camioneta en la avenida Constitución en Monterrey. Los que son de aquí saben que la avenida tiene muchas entradas y salidas, y todos manejan arriba de 80 o 100 kilómetros por hora, y que a un lado está un río enorme seco que se llama Santa Catarina. Esa vez que mi esposo casi chocaba, me cuenta que por el retrovisor del carro vio esa cosa que lo seguía. Lo vio sentado en el asiento trasero con una risa macabra, y él se desconcentró y por eso casi chocaba. Cuando lo empezaron a limpiar la primera vez, mi esposo empezó como a vomitar, pero por la nariz, una especie como de moco verdoso o café. Su desesperación no le permitía hablar por el vómito. El señor que lo limpió solamente me dijo: Usted es doctora. Sé que solo cree en la ciencia y lo que sus ojos pueden ver. Pero si en verdad ama a su esposo, tendrá que ser valiente por lo siguiente que viene. Él está en peligro de muerte, pero lo vamos a sacar. Y esto que le sembraron fue un familiar suyo. Me dijo mientras veía a mi esposo, quien estaba tratando de recuperarse. Nos fuimos a casa asustados por lo que vimos, pero con tristeza por el hecho de saber que alguien de la familia lo estaba dañando. La primera noche después de la limpia, todo estaba relativamente bien, pero a los 3 días mi esposo quiso atentar contra su vida. Yo estaba dormida, solo escuché un ruido muy fuerte en el techo. Recordarán que nuestra nueva casa es de 2 plantas y está en construcción el segundo piso. Cuando escuché el ruido, salí de la recámara y vi la puerta de la lavandería abierta. Esta puerta conecta con unas escaleras provisionales de la segunda planta, pero mis pies no podían moverse. Sentía muy pesado mi cuerpo, hasta que con lágrimas en los ojos pude orar y poco a poco pude subir las escaleras en medio de la noche. Cuando subí, vi el cuerpo de mi esposo colgado de una cuerda. Esta estaba amarrada de unas vigas de la construcción. En mi desesperación le marqué a mis papás y le hablé a un vecino para que me ayudara a bajar el cuerpo de mi esposo. Afortunadamente la M, que es una empresa de ambulancias privadas, llegó a mi casa bastante rápido. Revisaron a mi esposo, quien gracias a Dios y mi vecino que nos ayudó a bajarlo, los paramédicos y el doctor fue quien nos dijo que no había secuelas, que solo teníamos que ir a un hospital para hacer una revisión y estudios más completos. Afortunadamente todo salió bien, unas lesiones en el cuello por la cuerda, pero nos indicaron llevarlo a psiquiatría. ¿Cómo les iba a explicar a los doctores que no era tema psiquiátrico? Ellos no me creerían por muy doctora que yo fuera también. Y hasta me podían llevar a mí también por las incoherencias que les diría. Dieron de alta a mi esposo. Regresamos a la casa a los 2 días y mi vecino me comentó que ese día que bajábamos a mi esposo de la viga, él alcanzó a ver algo en la orilla de la construcción. Dice que fue una sombra tétrica, pero en verdad estoy segura de que él también vio lo que nosotros veíamos. En la semana volvimos a ir con la persona que estaba limpiando a mi esposo y le platicamos todo lo que sucedió. Lo volvimos a limpiar, pero esta vez mi esposo vomitaba negro. Dice que le quedó un sabor muy amargo en la boca. Esa misma noche vimos cómo ese ente estaba en el techo de nuestra cama y de repente desapareció. Al día siguiente recibimos una llamada de casa de mis suegros. Nos informaban que mi concuña, Esperanza, había fallecido de una forma muy fea. Esperanza era la esposa de uno de los hermanos de mi esposo. Se había suicidado, colgándose del protector de la ventana del baño de su casa. ¡Uah! Nos quedamos petrificados. Nos dio tanto miedo que nos fuimos de inmediato a casa de mi cuñado. Mi esposo se veía mucho mejor. Ese día antes de irnos, comió demasiado, como si no hubiera comido en semanas. Se encontraba de mejor humor. Es más, hasta nuestra casa se veía iluminada. Cuando llegamos a casa de su hermano, él estaba llorando muy desconsolado. Mi esposo entró y lo abrazó, y lo que mi esposo y él platicaron cuando estaban solos, en verdad, me dejó espantada, y más porque yo lo vi con mis propios ojos. Mi esposo me cuenta que su hermano la encontró sin vida, y que no podía cortar la sábana con la que lo había hecho. Entonces fue a buscar un cuarto desocupado, unas tijeras o algo para cortar la sábana. Cuando estaba revolviendo las cosas, dice que encontró muchas velas negras y fotos mías y de mi esposo.
en una cajita con tierra, alfileres y oraciones. Mi cuñado no paraba de pedir perdón a mi esposo y a mí, diciendo que él no sabía nada de que su esposa tenía eso ahí, y nosotros jamás dijimos que fuimos con esa persona a curar a mi esposo. Sabemos que eso se le pudo haber regresado a mi concuña, y por eso terminó mal. Hasta ahora no hemos visto nada. Mi esposo continúa muy tranquilo, mi casa está bien, y no hemos visto nada ni escuchado nada. Por favor, no dejen que las cosas malas les pasen. Nosotros no creíamos, pero ahora creemos en el mal que las personas pueden hacer. Cuídense hasta de la familia, y espero que en verdad esto haya acabado. Gracias por leerme. Hola, buenas noches. Esta experiencia la vivió un colega. Hace unos 3 meses me encontraba trabajando en el municipio de Oaxaca. Un día comenzó a nublarse temprano, al grado que se oscureció notablemente el día. Había mucho viento. Al terminar la jornada, la señora que los estaba auxiliando por parte del municipio les dijo que se apuraran a irse al hotel y que no salieran al oscurecerse porque sería una noche bastante mala, que compraran lo que necesitaran rumbo al hotel y que apagaran las luces de sus cuartos. Al llegar al hotel, no estaba el encargado. Sin embargo, como a las 7:30 u 8 de la noche, comenzaron a oír cómo los locales estaban cerrando y las personas se metían rápido a sus casas, casi enseguida. El encargado del hotel pasó a decirles que ya no podían salir, que había cerrado con llave la puerta y que apagaran las luces de sus cuartos y que lo que escucharan, que no se asomaran, ya que esa sería una noche bastante mala. Ellos se asustaron porque pensaron que los malos harían sus cosas y por eso se metió toda la gente temprano. Como a las 10 de la noche comenzaron a escuchar a los perros aullar, como cuando los golpean. Al mismo tiempo escuchaban a una persona que iba por la calle gritando y llorando. Ellos se asomaron y no vieron nada. Como a la media hora escucharon como si un perro o una fiera fuera gruñendo. Nuevamente se asomaron y no vieron nada. Eso ha de haber durado como una media hora, y al final escucharon como una persona que gruñía y lloraba a la vez, por lo que optaron mejor por ocultarse. Al día siguiente temprano le preguntaron al encargado que qué había pasado. Él les explicó que los días que se nubla mucho, se oscurece el día y se siente pesado el ambiente, y ellos saben que saldrán a manifestarse las brujas y nahuales de la sierra, quienes dañan a las personas que se encuentran en la calle. Además que las brujas van a las casas con luz porque pueden ver si hay bebés o niños pequeños. Por eso es que todos apagan las luces y que las personas que las han visto quedan locas. Por eso no se deben de asomar, ya que las brujas también suelen tocar a las ventanas donde hay luz, aunque éstas se encuentran en los pisos de arriba. Esta experiencia la vivió un vecino. Realizó un viaje con su familia para pasar las fiestas patrias en su pueblo y así poder ver a sus padres y sus hermanos. Serían aproximadamente las 2 de la tarde cuando iban pasando por una zona de cultivo, aproximadamente una media hora del pueblo, cuando vieron a un costado de la carretera a 2 jóvenes que estaban pidiendo aventón. Se fueron acercando al verlos solos. Además, la zona es tranquila. Les preguntaron que si iban al pueblo. Uno le contestó que sí con la cabeza. Les dijo que se subieran a la batea de la camioneta. Y después de subirse y al llegar a la entrada del pueblo, mi vecino le dijo a su esposa que les preguntara en dónde los podía dejar. Y al voltear, ya no estaban los muchachos. Mi vecino se estacionó y revisó la parte de atrás, pero no había nadie. Pensó que se habían bajado sin avisar. Lo dejó así. Al llegar a la casa de sus padres, les platicaron lo que les había pasado, y su mamá al preguntarles cómo eran los muchachos, fue por agua bendita y les roció tantita, y les platicaron que esos muchachos fueron asesinados, y que los dejaron en ese lugar durante un asalto para quitarle su camioneta. Mi vecino comenta que no sintió nada raro, e incluso sintieron que la camioneta se movió,
y sobre todo el paso de los chavos al subir. De regreso les pasaron a dejar unas flores y les dijeron que no se preocuparan, que él ya los había llevado a su casa. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.